Vamos a orar para presentar la palabra del Señor en oración, para que Dios pueda preparar la tierra de nuestros corazones para recibir su palabra. Oh Dios, quiero nuevamente dirigirme a ti porque tú eres un papá bueno. Tú eres un papá que quiere hablar a tus hijos, tú eres un papá que quiere tener relación con sus hijos. Y te doy muchas gracias por habernos escogido, por habernos hecho hijos tuyos. Yo te pido ahora, Señor, que tú pongas oído atento en cada uno de nosotros para oír tu palabra. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor. Mete tu arado y desarraiga toda raíz de espinos, Señor. Quita toda piedra que puede impedir que tu palabra pueda echar raíces profundas en nuestros corazones, Señor. Y háblanos, Señor, háblanos, necesitamos oír tu voz. Sí. Toma control de todo mi ser, Señor, para hablar a tu pueblo. Y dame sensibilidad espiritual para oír tu voz y poder transmitirla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita muchas veces atribuida a Albert Einstein, pero que realmente no la dijo él. Está demostrado que no fue él el que la dijo. Pero quiero decirla esta mañana porque encierra una gran verdad que es aplicable a cada uno de nosotros. Esta cita dice: locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Y aunque parece una obviedad, en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida caemos en este error de lamentarnos de que nos ocurre lo que nos está ocurriendo, pero no estamos dispuestos a cambiar nada ni en nada lo que hacemos día tras día. Y como dijo el autor de esta cita, es una locura que pretendamos obtener resultados diferentes si una y otra vez hacemos lo mismo. Para obtener resultados diferentes, para poder experimentar cambios en los resultados, es necesario hacer cambios. Y estamos a principio de año, es buen momento para tomar decisiones en nuestra vida, para cambiar aquello que necesita ser cambiado. ¿Cuántas veces nos lamentamos por situaciones que se producen en nuestra vida y que a lo mejor año tras año se van repitiendo, pero no estamos dispuestos a examinar nuestra vida con objetividad para ver qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que por lo menos necesita ser cambiado y realizar los cambios necesarios para que la situación cambie? Preferimos lamentarnos o echarles las culpas a los demás de las cosas negativas que nos pasan, antes que asumir nuestra responsabilidad y realizar los cambios necesarios en nuestra vida para obtener resultados diferentes. Recuerdo ahora, no sé si os acordáis de una película que una vez proyectamos aquí en la iglesia, que se llama A Prueba de Fuego, que es la historia de un matrimonio que funciona mal. Y el chico, el marido, siempre le echaba la culpa a la mujer toda la culpa de que el matrimonio fuera mal era él, porque él era una buena persona que se dedicaba a salvar vidas porque era bombero. Sin embargo, cuando no sé, creo que fue su padre, le dio un libro que le iba marcando unos cambios que él tenía que ir haciendo cada día, al final logró que el matrimonio funcionara y que no se divorciaran como ya lo tenían acordado. Siempre o con mucha frecuencia esperamos que los demás hagan los cambios y quizás somos nosotros los que tenemos que cambiar. No podemos pretender, insisto, obtener resultados diferentes si día tras día, año tras año, hacemos exactamente lo mismo. Quiero que leamos un versículo en el que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Roma la solución a este problema de que para que las cosas cambien tenemos nosotros que cambiar, porque probablemente por la presión que estaban experimentando en la iglesia de Roma se estaban
acostumbrando a vivir conforme al resto de la sociedad, sin que se produjera ningún cambio externo en sus vidas tras la conversión. Y por tanto no podían experimentar la bendición de Dios en sus vidas. Imaginaros por un momento cómo sería la vida en la ciudad de Roma, la ciudad, como se conoce como la ciudad eterna, la capital de todo el imperio, uno de los imperios más grandes que han habido, y lo que sí es uno de los imperios más longevos que han habido. Roma, como capital del imperio, tenía una gran oferta comercial. Y en esa gran oferta estaba incluida toda clase de pecados y perversiones y prácticas aberrantes según nuestra mentalidad actual y según las raíces cristianas. Porque al no haberse extendido todavía el cristianismo por el imperio, no existía la moralidad que conocemos y que asumimos como natural en nuestra sociedad. Esa es la moral cristiana. La moral por la que juzgamos las cosas es la moral cristiana. Por mucho que les pese a los ateos, vivimos en todo el mundo occidental condicionados por las raíces cristianas. Ahora, si nos retrotraemos al periodo anterior al cristianismo, no existía moralidad alguna. Era raro que un matrimonio durara. Era raro que los miembros del matrimonio fueran fieles, porque ¿qué de malo tenía si me apetecía acostarme con otra? ¿Qué de malo tenía? Hoy en día para nosotros es malo porque entendemos que eso es pecado y que debemos de mantener una lealtad a nuestros cónyuges. Y se mataban por pura diversión. No había el concepto cristiano el valor de la vida. Eran capaces de hacer juegos en los que se peleaban a muerte solo por divertir al público. O la gente iba a ver cómo las fieras se comían a las personas. Esto hoy en día nuestra mentalidad es aberrante, pero así era la sociedad anterior al cristianismo. Así que imaginaos en medio de esa sociedad las presiones a las que estaban sometidos los cristianos para que abandonaran su fe y su forma de vida totalmente contraria, totalmente a contracorriente de la sociedad. La sociedad ejercía una presión constante y fortísima para tratar de hacer que los cristianos se dejaran llevar por la corriente de la sociedad cargada de pecado, corrupción y perversión. Por lo que muchos cristianos no eran capaces de vivir una vida espiritual plena, porque en algunas áreas se dejaban arrastrar por alguna de las muchas ofertas que la corriente carnal y pecaminosa de la sociedad les ofrecía, y como consecuencia no podían experimentar en toda su dimensión la bondad de la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto que vivieron los cristianos de la ciudad de Roma también nos afecta a nosotros hoy en día, porque como decía, cada vez vivimos más bajo la presión política y social para que nosotros abandonemos nuestra fe, o por lo menos para que abandonemos los valores y los principios cristianos que deben de gobernar nuestras vidas. A lo mejor dicen, no, yo no quiero que dejen de ser cristianos, pero quiero que tú veas, que apruebes todo lo que tu fe te dice que es malo. Y vivimos en esa presión constante. Y esa presión trata de condicionar nuestras vidas. Y lo hace con tanta fuerza que a veces somos incapaces de experimentar, como los cristianos de Roma, la bondad de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que las palabras
de Pablo a la iglesia de Roma nos vienen muy bien también a nosotros, porque cada vez se está eliminando más a Dios de las vidas. También nosotros estamos sometidos a presión. Así que vamos a recordar la solución que Pablo les da a los cristianos de Roma para que pudieran experimentar y para que hoy en día también nosotros podamos experimentar la bondad de la voluntad de Dios. Leyendo Romanos capítulo 12 y versículo 2. Vamos a leer lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo les dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero empezar destacando lo que el apóstol Pablo les dice al final del versículo, porque a veces pueden surgirnos dudas en nuestra fe, o nuestra fe puede llegar a tambalearse si no somos capaces de comprender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros no seamos capaces de entenderla. Porque Dios no pretende que entendamos su voluntad. Él sabe que con nuestra mente tan pequeña y tan contaminada por el pecado, no podemos entender muchas veces como Él obra. Pero debemos de descansar en su soberanía y reconocer en todo tiempo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que lo que Dios permite en el presente que puede que no entendamos es porque Dios conoce nuestro corazón, conoce las profundidades de nuestro corazón y conoce también nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce también nuestro futuro. Por lo que a la larga su voluntad siempre resultará ventajosa para nosotros. ¿La entendamos o no? Pero la entendamos o no, es imprescindible que como cristianos asumamos que no hay nada mejor en nuestra vida que la voluntad de Dios. Porque como acabamos de leer, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Probablemente el problema más grande que estaban experimentando los cristianos de Roma era que no entendían que la voluntad de Dios siempre fuera buena, agradable y perfecta por la presión a la que estaban sometidos y por la persecución física, no solo moral, sino también física a la que estaban siendo sometidos. Y cuando no entendemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, el escudo de nuestra fe puede comenzar a agrietarse. Y es cuando Satanás aprovecha esas grietas en nuestro escudo para lanzarnos sus dardos de fuego. Debemos de reconocer que no resulta fácil comprender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta cuando cada día tenemos noticias que hermanos en la fe han sido apresados o asesinados en la arena del circo romano, siendo quemados o comidos por las fieras. Y pensar que quizás los siguientes seremos nosotros. Pero lo que Pablo pretendía con las palabras que acabamos de leer es que aún en medio de la persecución no nos olvidemos nunca, aunque no entendamos la voluntad de Dios, no olvidemos nunca que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y que su gracia nos sostendrá en los momentos más difíciles de nuestra vida. Acordaros aquella poesía que os leí una vez acerca de las huellas en la arena. Cuando solamente había un par de huellas en la arena, no era porque el Señor nos hubiera dejado, sino porque Él nos había tomado en sus brazos. Ahora bien, para poder experimentar la
gracia de Dios y experimentar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, tenemos que hacer dos cosas fundamentales que les dice el apóstol Pablo al principio del versículo. La primera es no conformarnos a este siglo. Y la segunda es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No conformarnos a este siglo no quiere decir, no es la palabra conformarnos, es como el que, por ejemplo, hoy no tengo galletas para desayunar, pues me conformo y desayuno otra cosa. No se refiere a eso. Conformar quiere decir venir a ser de la misma forma. No conformarnos a este siglo no es que digamos, bueno, pues si no hay esto, lo otro. No conformarnos a este siglo significa no vivir, no actuar, no dejarnos llevar por las corrientes corrompidas y podridas de la sociedad, sino, como vimos hace algún tiempo, dejándonos llevar por el río del Espíritu que nace en la presencia de Dios. Cuando a un bloque metálico se le pone un molde por encima y se le somete al prensado, se dice que el bloque se ha conformado al molde, porque al salir de la prensa, el bloque ya no tiene la forma que tenía originalmente, sino que sale con la forma del molde. Y muchas veces los cristianos, al estar sometidos a la presión de la sociedad, a la presión que ejercen las corrientes de este mundo, acabamos teniendo la forma que la sociedad quiere que tengamos, en vez de mantener la forma que Dios quiere que tengamos, para poder manifestar la bondad de su voluntad en nuestra vida. Conformarse significa venir a tener la misma forma, y nosotros los cristianos no podemos tener la misma forma que los no cristianos. Muchas veces he dicho que los cristianos no podemos ser agentes secretos del reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de luz y no se puede ocultar. No puede tener el reino de Dios agentes secretos. Nosotros hemos sido llamados a ser embajadores del reino de Dios para dar a conocer el reino de Dios, no para ocultarlo y tratar de que pase desapercibido. Los cristianos hemos sido llamados a ser diferentes, a no ser conformados a este mundo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Somos linaje escogido, pero ¿escogidos por quién? Somos escogidos por Dios. ¿Y creéis que Dios nos ha escogido para que sigamos siendo iguales a los que pertenecen al linaje de las tinieblas? ¿Acaso Dios nos ha escogido para que sigamos teniendo la misma forma que el mundo? Es evidente, por lo que dice este versículo, que no. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser sacerdotes del Rey, pero no de cualquier rey. Somos sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra sacerdote, aunque hoy en día se asocia a las personas que son ministros de culto de la Iglesia Católica y de algunas otras religiones, no tiene ese sentido originalmente. La palabra sacerdote quiere decir intercesor. Por lo que hemos sido escogidos por Dios para orar e interceder delante de Dios a favor del mundo y para dar a conocer a Dios al mundo. Esa es nuestra función como intercesores.
intercesores están en medio para orar delante de Dios, orar por el mundo y delante del mundo representar a Dios. No hemos sido llamados como intercesores del Rey para ocultar que somos hijos del Rey, que somos linaje de Dios, que servimos a Dios. Hemos sido llamados para dar a conocer el reino de los cielos. Hemos sido escogidos por Dios para ser una nación santa, es decir, para ser una nación apartada para Dios, una nación que viva por y para cumplir la voluntad y el propósito de Dios, cosa que el pueblo de Israel no hizo en su día. Si leéis que ves en Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo que lo ha escogido como nación santa para dar a conocer a las naciones el Dios tan grande que tenía Israel. Pero Israel se contaminó y se dejó llevar por las corrientes del mundo de su tiempo y se conformó a las sociedades de los pueblos de alrededor, en lugar de mantener la forma que Dios les había dado como nación santa. Así que el propósito de Dios, al hacernos a nosotros nación santa, es que llevemos una vida santa, que nos convierta en un faro para el resto de la sociedad. Probablemente criticados, porque cuando algo no me gusta, prefiero criticarlo antes que cambiarlo. ¿Vale? La gente del mundo, cuando se ve en el espejo de la palabra de Dios que refleja nuestra vida, no les gusta su vida. Y lo mejor o lo más fácil es coger y romper el espejo. Yo critico, pero tengo nosotros mi función, aunque seamos criticados, es ser nación santa, para ser luz en medio de las naciones. Pedro también dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte, como el resto de la sociedad. Pero Dios pagó el precio de nuestra libertad. Recuerdo que el viernes tuve que explicarle a un chaval que me preguntó, pero ¿por qué somos esclavos? Si yo no he hecho nada malo. Y tuve que explicarle que Adán y Eva se sometieron voluntariamente como esclavos al pecado, al desobedecer. Y el hijo de un matrimonio esclavo, ¿cómo nace? Esclavo. Como Adán y Eva son los padres de la humanidad, todos nacemos en la condición de esclavos, independientemente de que hayamos hecho cosas buenas o cosas malas. Así que si queremos escapar de la condenación y la muerte a la que nos lleva nuestra esclavitud, necesitamos que alguien nos compre. Y ese alguien fue Dios. Dios pagó el precio de nuestra libertad. Dios nos compró, nos adquirió como propiedad suya, no para esclavizarnos, sino para darnos la libertad. ¿Y sabéis cuál es el precio que tuvo que pagar Dios para poder adquirirnos? Tuvo que ofrecer la vida de su Hijo en rescate por la nuestra. Jesús tuvo que pagar con su vida el precio de nuestra salvación. Él tuvo que pagar ese precio tan alto, no precisamente para que nos conformemos a este siglo. Dios no pagó un precio tan alto para adquirirnos y convertirnos en miembros de su linaje, para que luego resulta que seamos indistinguibles del resto de la sociedad. Pero dice que Dios nos ha adquirido y nos ha hecho pertenecer a su linaje para que seamos una nación santa que anuncie las virtudes de que su Hijo Jesucristo
con su sangre pagó el precio de nuestra libertad, para que pudiéramos formar parte de su linaje. Hemos sido trasladados por Dios del principado de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Para qué? Para que sigamos en tinieblas sin que nadie se dé cuenta de que hemos experimentado ese traslado en nuestra vida. Seamos sinceros y honestos y pensemos, ¿qué hace la luz en medio de las tinieblas? Cuando encendemos una llama, por pequeña que sea, en medio de las tinieblas, enseguida la pequeña llama brilla. Así que esto es lo que tenemos que hacer en medio de este mundo de tinieblas. Por poca fuerza que tengamos, tenemos que brillar. No podemos conformarnos a las tinieblas que nos rodean y nos envuelven. Tenemos que brillar. Porque si estamos dispuestos a brillar, Dios irá derramando en nuestros corazones el aceite necesario para que nuestra llama no se apague. Pero tenemos que estar dispuestos a brillar. Dios no va a malgastar su aceite santo, es Espíritu Santo. Dios no lo va a malgastar. Dios lo derrama abundantemente en aquellos que están dispuestos a brillar, a arder con el fuego de su Espíritu. Cuanto más brillemos, más aceite necesitaremos y más experimentaremos la gracia de Dios en nuestra vida. Porque el aceite que necesitamos para poder brillar es el Espíritu Santo. Y cuanto más control de nuestra vida tenga el Espíritu Santo, tanto más experimentaremos el amor de Dios en nuestra vida. Porque vamos a ver lo que también Pablo les dijo a la iglesia de Roma en el capítulo 5 y versículo 5, donde Pablo les dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado es el aceite que nos ayuda a brillar. Y cuanto más brillamos, cuanto más le entregamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, tanto más podremos experimentar el amor de Dios en nuestra vida, por lo que tanto más experimentaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Vamos a ver ahora la segunda cosa que dice Pablo en Romanos 12:2, que leímos al principio, y que es necesaria para poder experimentar la voluntad, para poder experimentar que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos lo parezca. Pablo dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y por eso empecé el mensaje con la cita de que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si no somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, todo seguirá igual. Todo seguirá como antes de convertirnos. No podemos esperar cambios si no estamos dispuestos a que nuestro entendimiento sea renovado. Yo no puedo esperar que una máquina vieja deje de dar problemas si no estoy dispuesto a renovar todas las piezas viejas. De la misma manera, no puedo obtener resultados diferentes si no estoy dispuesto a renovar mi entendimiento, que es el motor que mueve mi vida. Porque todo lo que ocurre en mi vida es filtrado por mi entendimiento. Y todo lo que yo hago, lo hago de acuerdo a mi entendimiento. Por lo que si quiero experimentar cambios en mi vida, tengo que renovar mi entendimiento. Y cuando renueve mi entendimiento, comenzaré a ser transformado de tal manera que podré experimentar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Pero teniendo en cuenta la pregunta retórica que Dios le hizo a su pueblo a través del profeta Jeremías, de
¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Podría surgir la duda de cómo podemos experimentar la transformación de nuestro entendimiento si nuestro entendimiento está viciado por el pecado y por la forma de pensar del mundo. La respuesta a esta pregunta se la da el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su segunda carta. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo les dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos permitir que en nuestra mente se levanten argumentos que traten de justificar o de minimizar la importancia de la desobediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque eso produce, aunque no nos demos cuenta, produce altivez en nuestro corazón contra Dios. Porque le estamos diciendo a Dios que no es tan malo lo que Él dice que es malo. Por tanto, nos estamos rebelando contra Dios. Le estamos diciendo a Dios que nosotros tenemos más derecho que Él a decir lo que está bien y lo que está mal. Os voy a poner un ejemplo. Cuando decimos una de las mentiras que la sociedad entiende que es una mentira piadosa, y en vez de arrepentirnos, nos refugiamos en el pensamiento de que, bueno, no hemos hecho nada malo porque hemos dicho esa mentira piadosa para evitar un mal mayor. Ese argumento que hemos levantado en nuestra mente, si no lo derribamos, nos impide ser transformados, porque le estamos diciendo a Dios que nosotros somos más sabios que Él, y por eso no somos nosotros los que tenemos el derecho de establecer el criterio de qué mentira podemos decir y qué mentira no podemos decir. Y daros cuenta de que eso es claramente altivez, porque estamos poniéndonos por encima de Dios. Porque Dios ha dejado claro en su palabra que la mentira, sea cual sea, Él no hace diferencia. La mentira, sea cual sea, procede del diablo, que es padre de mentira y miente desde el principio. Así que, ¿cómo podemos derribar ese argumento de que, bueno, he dicho una mentira piadosa para evitar un mal mayor, por tanto, pues tampoco estoy pecando? ¿Cómo derribamos ese argumento? Reconociendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Que la mentira, por muy piadosa que nos parezca, o por muy piadosa que la sociedad la considere, es pecado. Y que como es pecado, necesito imperiosamente arrepentirme por haber dicho una mentira, aunque fuera piadosa, y pedirle perdón a Dios. Cuando yo tomo esa actitud de aceptar los valores y los principios establecidos por Dios en su palabra y no permitir en mi mente que se levanten argumentos contrarios a la palabra de Dios, estoy llevando cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Por lo que mi entendimiento está siendo renovado, le estoy quitando toda esa forma de pensar antigua, viciada por el pecado, viciada por la forma de la sociedad, y estoy renovando mi entendimiento porque estoy reconstruyendo mis pensamientos en la base de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y al ser renovado mi entendimiento, podré ir experimentando la transformación en toda mi manera de vivir, sin que yo necesite proponerme cambiar, porque la palabra de Dios irá transformándome de tal manera que la luz de Cristo sea vista en mi vida.
El secreto para experimentar la transformación que nos lleve a experimentar en nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Porque conforme vayamos incorporando su palabra en nuestra vida y vayamos derribando todos los argumentos que en nuestra mente se levantan contra los valores y los principios establecidos por Dios en su palabra, nuestro entendimiento irá siendo transformado casi sin darnos cuenta. Y cuando nuestro entendimiento es transformado, toda nuestra manera de vivir cambia, porque vivimos de acuerdo a nuestro entendimiento. Lo hagamos conscientemente o no, vivimos de acuerdo a nuestro entendimiento. No podemos ir en contra de nuestro entendimiento, porque si vamos en contra de nuestro entendimiento acabamos volviéndonos locos. Vamos a terminar viendo una ayudita complementaria que el apóstol Pablo les da a los cristianos de la ciudad de Filipo para que puedan llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que de esa manera pudieran ser transformados con el fin de que experimentaran la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta ayuda que les da el apóstol Pablo a los cristianos de Filipo se encuentra en su carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 8, donde el apóstol Pablo les dice, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, ocupar vuestros pensamientos en todo esto, tener vuestro entendimiento centrado en todo aquello que es bueno. Esa es la manera en la que podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no dejando nuestro entendimiento ocioso o no poniendo nuestra mente en blanco, como dicen para las meditaciones trascendentales y todas esas cosas. No podemos dejar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento ocioso, sino que tenemos que tenerlo ocupado siempre en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, es decir, en todo lo que pertenece al reino de Dios y en todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que si quieres experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida, no puedes conformarte con las corrientes de este mundo, sino que debes llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y para poder llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte, como todos los domingos, a que puedas repetir la oración que voy a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Y ese sea el punto inicial a partir del cual comiences a renovar tu entendimiento para poder ser transformado en tu vida y que puedas experimentar la bondad de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para tu vida. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Quiero pedirte que tú me limpies de toda maldad. Te pido, Señor, que tú me perdones, Señor, porque yo reconozco mi pecado. Reconozco que soy un pecador, que no puedo salvarme por mí mismo. Y por eso, Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón. Quiero abrirte las puertas de mi corazón y quiero invitarte a que entres para reinar en mi corazón, para que tú tengas el control de mi vida, para que tú puedas gobernar mi vida, Señor. Yo quiero que tú me ayudes a ir renovando mi entendimiento con todo aquello que dice tu palabra, para que yo pueda ser transformado y pueda, Señor, recibir tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oh Dios, yo te suplico
que tú gobiernes mi mente, mi corazón y todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio. No tradiciones humanas que no te van a llevar más que a esclavizarte. Únete a una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, donde se predique al Cristo resucitado. Y sé miembro de esa iglesia. Porque los cristianos no podemos ser llaneros solitarios, no podemos vivir la vida cristiana en solitario. Somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, somos la familia de Dios y tenemos que estar unidos. Y si no has hecho la oración, yo te invito a que no dejes pasar más tiempo. Ahora mismo, desconecta de todo lo que tienes alrededor y recibe a Jesús en tu corazón. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo y la gloria de Dios pueda llenar la tierra como el mar cubre las aguas, como las aguas cubren el mar. Un abrazo muy fuerte para todos nosotros. Ya sabéis que si quieres contactar con nosotros, si quieres visitarnos, puedes venir aquí a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes. También puedes visitar nuestra web, aunque, como digo, a veces está desatendida, pero ahí están los datos fundamentales de la Iglesia Génesis. Se escribe tal cual suena, Iglesia Génesis. .gindofree, JIMDOFREE.com. Decir Iglesia Génesis media. Iglesia Génesis.gindofree.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.